Lecturas del viernes de la segunda semana de Adviento. Viernes 9 de diciembre del 2022. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, y cuanto emprenda tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy comienzan con una clara indicación de Dios. Nos dice que Él, el Señor, es nuestro Dios. Nos enseñó, nos marcó el camino, nos dijo cuáles eran todos y cada uno de los mandamientos que teníamos que seguir. Y nos dijo: si sigues estos caminos, nunca te abandonaré. Si sigues todo lo que yo te he mandado, nunca perecerás, nunca te irá mal, porque nunca estarás solo. Tú, tu familia y tu descendencia siempre estará cuidada. Pero, a pesar de todo, ni hemos seguido lo que nos dice ni estamos contentos. Por eso, el Santo Evangelio de hoy, San Mateo, nos cuenta cómo Jesús decía a la gente: ¿con quién os puedo comparar? Si es que nunca estáis contentos. Eso nos lo podemos aplicar a día de hoy, en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Nunca estamos satisfechos. Jesús dice que parecían unos niños que jugaban en una plaza y que no le venía bien nada. Cuando tocaban la flauta no bailaban. Pero es que cuando tocaban lamentaciones no lloraban. Es decir, si hay que reír no viene bien, pero si hay que llorar tampoco. Trasladado a nuestro lenguaje, nada nos viene bien. Nunca estamos satisfechos de nada, si es por felicidad o si es por tristeza. Porque cuando vimos a Juan, que no comía ni bebía, dice las Escrituras, entonces lo criticamos. Cuando vemos a alguien
que sigue a Dios de manera muy estricta, de manera quizá hasta radical, porque esas son sus creencias, porque esa es la manera que tiene de cumplir aquello que Jesús nos mandó. Lo criticamos, decimos que es radical, sin pensar en por qué está haciendo eso. Simplemente lo juzgamos y decimos, como dicen las Escrituras, tiene un demonio. Nosotros quizá no pensemos en algo tan extremo, pero sí lo criticamos, sí que decimos que igual se está pasando. Pero es que luego, si hay alguien que come y bebe, alguien que quizá no es tan estricto, alguien que quizá adapta las enseñanzas de Jesús a su persona, a su día a día, pero no se sale del camino, simplemente hace lo que cree que Jesús mandaba hacer, también lo criticamos. Es decir, como en la sociedad actual siempre criticamos por algo, nada nos viene bien, si es por exceso como si es por defecto. Somos una sociedad que nunca estamos conformes con nada, pero lo único que tenemos que tener claro es que ese inconformismo no es para con los hombres, es para con Dios, porque nosotros nunca estamos contentos con lo que Dios nos ofrece, siempre queremos más, siempre pedimos más, siempre exigimos una prueba y nunca confiamos en Dios, a ciegas, sin pedir nada a cambio. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que como hombres siempre vamos a quejarnos, pero Dios siempre tiene la razón de por qué sucede todo. Es por ello que tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que estar tranquilos. Tenemos que cerrar los ojos y darle gracias, porque Jesús en estas lecturas nos lo ha dejado muy claro. Jesús se entristece muchísimo con esas contradicciones que tenemos, con esas insatisfacciones, con esas quejas, con esos reproches por todo. Pero eso nos tiene que hacer pensar en nuestro propio modo de vida. No importa que la gente nos critique, nos ofenda o nos diga, como muchas veces hemos hablado tú y yo. En la actualidad, hablar de Jesús parece que no es bonito, no está de moda. Poco nos tiene que importar. Tenemos que ser abanderados de Dios. Tenemos que poner las enseñanzas de Jesús por bandera en nuestras vidas. Y no nos tiene que importar nada ni nadie. No nos tiene que importar que la gente apruebe o no nuestra manera de vivir esta relación con Jesús. Porque tenemos que tener muy claro, y tienes que tener muy claro, que siempre va a haber alguien que nos critique. Lo que realmente importa es llevar una vida acorde a las enseñanzas que Jesús nos dijo, acorde a todo aquello que Jesús nos dejó dicho y escrito, acorde a esa vida que Dios nos pide llevar. En este comentario que nos dicen hoy las Escrituras, es frustrante cómo a Juan se le critica por exceso de fe, por querer llevar al extremo, o quizá como él había interpretado ese mandato de Jesús. Pero es que cuando llega el propio Jesús, también se le critica por defecto, porque en él no ven nada de todo aquello que ellos pensaban
que tendría que ser. Sí, desde el comienzo siempre ha habido gente que nos critique, gente que no vea lo divino en lo humano y ese momento humano en lo divino. Porque muchas veces tenemos que aprender a no juzgar. Como te he dicho muchas veces, creo que debemos de dejar de mirar las apariencias y mirar el interior. Juzgamos muy mal a las personas y les adjudicamos muchas veces características que no nos gustan de nosotros mismos. Pero tenemos que aprender a conocerlas, a ver su interior, a entender cuál es su relación para con Dios. Y después, en todo caso, si queremos, hablamos, pero nunca criticamos. No me gustaría terminar sin dejar una pincelada de un detalle que parece quizá traído un poquito a la fuerza o de casualidad, que es el tema de los niños, esos niños que juegan en la plaza. Puede haber parecido algo fácil para la historia, o trivial incluso, pero en esa historia Jesús utiliza a esos niños y esos juegos para ofrecernos una imagen real, una imagen cotidiana, una imagen que cualquiera de nosotros puede ver en su día a día, en su barrio, en su ciudad. Niños jugando en un parque. Y eso nos tiene que llevar a pensar y reflexionar sobre esos pequeños instantes, esas pequeñas cosas que pasan en nuestra vida, y escuchar en esos hechos insignificantes que no les damos importancia, escuchar lo que Dios nos dice en cada uno de ellos. Jesús tenía muy claro que Él no podía gustar a todo el mundo. Él sabía que a todos los que estaban a su alrededor no iban a gustar sus palabras. Tenemos que aprender de Él, tenemos que asumirlo desde el principio. Él permaneció fiel porque sabía que Dios así lo quería. Tenemos que tomar ese ejemplo y, a pesar de esta sociedad en la que las apariencias y el qué dirán ganan la batalla muchas veces a la fe y la razón, tenemos que ser fieles y entender cuál es nuestra verdadera razón de ser. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no desfallecer, tratando de ser fieles a Él y no buscar en ningún momento la aprobación de los demás, sino la gracia de Dios.